Yo soy Juan Fernando Pérez, soy profesor del Departamento de Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación de la Universidad del Rosario. Tengo un doctorado en Ciencias de la Computación y experiencia en investigación en Europa, en el Reino Unido y en Australia, trabajando en temas de desempeño de sistemas de computación en general. Entonces, tanto redes como software, y construyendo modelos matemáticos que permitan diseñar esos sistemas que incluso los más sencillos tienen sus complejidades. La manera más fácil de entender qué es un algoritmo es pensar en una receta de cocina. Entonces es eso, es una receta, es una sucesión de pasos que, dada una entrada, me permite llegar a una salida. Yo empiezo con unos ingredientes, ¿cierto? No sé, por ejemplo, si voy a hacer una ensalada de frutas, entonces tengo diferentes frutas, tengo, no sé, crema de leche o ese tipo de cosas, y luego hay una serie de pasos de qué debo picar, qué debo pelar, cómo los debo mezclar, qué debo agregar al final, y obtengo un resultado que es la ensalada de frutas. Entonces el algoritmo es justamente eso. ¿Qué es lo que va a pasar? Que yo puedo trabajar a diferentes niveles de abstracción, y dependiendo de eso, entonces mi algoritmo va a tener diferentes sabores, digamos. Ahora veremos exactamente cómo, una introducción a cómo es el algoritmo de Google, pero hay un paso necesario allí, que es abstraer y es entender un poquito el sistema antes de aplicarle el algoritmo. Entonces yo entiendo el sistema de una cierta forma, lo modelo, ¿cierto? Me aproximo al problema y busco una representación más sencilla que después me permita aplicarle una serie de pasos para calcular un número que me interesa. Yo creo que para eso es bueno tener un poquito de contexto, y entonces hay que pensar en cómo era el Internet en los años 90. Entonces en esa época teníamos la primera página web, ¿cierto? Apareció muy al principio de los 90, se la inventaron en el CERN. ¿Y cuál era la maravilla? El Internet ya existía desde los años 70, ¿cierto? Esto fue un proyecto del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que se lo dio a una universidad para que desarrollara una red de redes, ¿cierto? Entonces ya existían las redes de computadores. Si yo tenía aquí un par de computadores gigantescos o unas pocas pantallas para acceder a un gran computador, tenía una red. Pero lo que ellos querían construir era algo mucho más grande, y era una red de redes. Eso es Internet, es cómo comunico yo a muchas redes. Entonces la red de esta universidad, cómo la comunico con la red de otra universidad, con una red del gobierno, tal que podamos enviarnos información entre nosotros. Entonces ese fue el primer paso en los 70s, y ese fue el Internet. Pero durante los 70s y los 80s eso fue para ese uso justamente, muy académico, muy gubernamental de ciertos proyectos, pero no era masivo. Lo que pasó en el inicio de los 90s es que alguien se inventó el www. ¿Y cuál es la idea? La idea es que yo puedo hacer disponible contenido en la red, pero a ese contenido le agrego unos hipervínculos. Entonces, ¿cuál es la idea? Tengo una página web, pero lo más poderoso de una página web no es la página en sí misma, no es el texto, ¿cierto? Porque si yo quiero compartir texto, pues envío un documento. Pero lo que es más relevante es que yo tengo unos hipervínculos que me pueden llevar de una página a otra. Entonces yo estoy interesado en un cierto tema, estoy leyendo una página y hago clic en el hipervínculo y me lleva a otra página sobre un tema relacionado. Ese es el poder del World Wide Web. Entonces la primera página de estas aparece en el 90, si no estoy mal, y aparece en el CERN, en el Centro de Investigación de Partículas de Altas Energías en Suiza y Francia. Es la primera página, pero a partir de ese empiezan a surgir nuevas, primero en un ambiente académico, pero esto muy rápidamente crece y se pasa a otros ambientes, porque se vuelve una manera muy agradable de compartir información y de enlazar información. Las páginas web, entonces el número de páginas empieza a incrementarse y empiezan a aparecer los buscadores. Entonces allí es donde aparecen esos buscadores de esa época, como Altavista, por ejemplo. ¿Cómo funcionaba Altavista?
tenía una gran bodega con mucha gente, algo así como un call center hoy día. Y lo que hacían estas personas era ir página por página, todas las páginas que se conocían en la red, tratando de conocer nuevas páginas y documentando. ¿De qué se trata esta página? Esta página se trata de fútbol, esta página se trata de noticias, esta página es sobre fotografía. Entonces ellos iban documentando, tal que después cuando alguien entraba a la página de altavista.com, digitaba fotografía y le aparecía la lista de todas las páginas web que estas personas habían muy diligentemente encontrado y asociado al tema fotografía. Así funcionaban los buscadores hasta el año 98. Pero eso no es escalable, ¿cierto? Yo solamente puedo tener tantas personas para cubrir todas las páginas de internet, y ese número ha crecido exponencialmente. Entonces hoy, en ese momento, debían estar llegando hacia los millones de páginas web. Y ya en ese momento se empieza a volver muy difícil mantener una base de datos actualizada de páginas web. Y ahí es donde aparece Google. Entonces, los dos fundadores de Google en ese momento estaban en Stanford y estaban pensando sobre este problema. ¿Cómo hacemos un mejor buscador de páginas web? Y la idea con la que resultan es diseñar un algoritmo que haga ese proceso, que encuentre las páginas web, las clasifique, determine a qué temas pertenece cada una de las páginas y luego las rankea, porque esa parte es muy importante. En internet hay mucha información y mucha de esa información es poco relevante. Entonces yo lo que quisiera es tener la posibilidad de que alguien me diga, si yo estoy buscando un tema específico, qué información es más relevante que otra dentro de ese universo gigantesco que es el internet. Es como contexto. Hay un poco dos pasos en el momento de tener cuando yo quiero construir ese mapa de internet. Entonces estamos en ese momento en el 98, ¿cierto? Y ese gran universo de páginas web que han surgido. Y necesitamos un mecanismo automático para encontrar las páginas web y para rankearlas. Entonces, ¿qué es lo primero que yo necesito? Necesito determinar ese mapa de internet. Y ya no es viable hacerlo con personas, ¿cierto? Entonces es el papel, ese primer rol de la persona, que era tomar una página, ¿cierto? Hacer clic en el link, ir a otra página, hacer un clic en otro link, ir a otra página. Ese rol lo va a pasar a cumplir un algoritmo. Entonces ese algoritmo es un crawler, es un web crawler, y lo que hace es justamente eso, le das una página inicial y empieza a hacer clic en todos los enlaces que encuentre. Entonces todos los hipervínculos que encuentre va a hacer clic en ellos y se va a dirigir a cada una de las otras páginas. Esto se vuelve bastante grande, pero es algo que Google hace diariamente y constantemente, y lo hace de manera offline, ¿cierto? Lo hace típicamente en las noches, tiene sus crawlers que corren, navegan todo internet, recorren todo internet y van a partir de esto, ¿cierto? Es decir, bueno, ¿quién es el vecino de esta página? Los vecinos de esta página son todas las páginas a las que yo puedo acceder con un clic, ¿cierto? Haciendo esto, yo puedo llegar a tener un mapa más o menos completo de internet. Allí hay varios consideraciones. Yo no puedo continuar con esa búsqueda indefinidamente, ¿cierto? Tengo que en algún momento detenerme. Y entonces hay una tarea importante, muy sencilla pero importante, que es ir marcando las páginas que yo ya visité, ¿cierto? Entonces, si yo ya pasé por esta página, le doy un check, ¿cierto? Y me voy moviendo a todas las otras a las que yo me pueda dirigir a partir de esta página. Después de que yo paso una segunda página y la he recorrido y ya conozco de qué se trata esa página, entonces le doy check y paso a todas las páginas que puedo alcanzar desde esta. Y lo mismo va a pasar desde cada una de las páginas que yo vaya llevando. Entonces, de alguna manera voy como metiendo en una bolsa todas las páginas que yo ya revisé.
De esa manera sé que si esta página me regresa aquí, pues yo no me voy a volver a mirar otra vez de qué se trataba esa página. Entonces el crawler esa es la función del crawler, encontrar todas las páginas web disponibles y a las que puedo acceder a través de hipervínculos. Ahora, después de que yo tengo ese mapa, viene la otra pregunta que es más difícil de responder. Entre todas esas páginas, si yo busco un término, el que sea, ese término puede aparecer en muchas páginas, ¿cierto? Y la pregunta es, bueno, entre todas las páginas donde aparece ese término, ¿cuál es más relevante? Y la respuesta antes de Google era una persona que leía la página y decía, esto es una fuente muy buena para ese tema, esto de aquí es una nota de alguien que escribió 3 líneas, y pues, ¿para qué va a dar clic allá? Esa misma decisión la va a tener que tomar ahora un algoritmo. ¿Cómo lo hace? Entonces lo primero es abstraer, ¿cierto? Generar un modelo del Internet, ¿cierto? Y no, digamos, no Internet al nivel de los switches, de las cajas, de los cables, sino al nivel de las páginas web. Entonces él toma cada una de las páginas y la modela como un elemento. Ese elemento es un nodo. Y ese nodo se conecta con otros nodos, ¿cierto?, para formar una red, y la conexión depende de si yo tengo un hipervínculo entre esas dos páginas web, ¿cierto? Entonces si yo tengo un hipervínculo entre la página 1 y la página 2, creo 2 nodos, ¿cierto?, y creo un enlace entre esas dos páginas. ¿Bien? Entonces esto de aquí es un modelo, es una representación abstracta de lo que son las páginas web. Cada nodo representa una página, cada enlace un hipervínculo. Y en conjunto, nodos y enlaces forman un grafo. Y los grafos son un modelo general en matemáticas que nos permiten modelar redes. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, modelar redes sociales, ¿qué podría ser? Cada nodo es una persona y cada enlace es el hecho de que refleja el hecho de que de esas dos personas se conocen. Yo podría modelar la malla de tráfico de una ciudad, por ejemplo. Cada nodo puede ser una intersección y cada enlace el hecho de que yo puedo ir de manera directa de una intersección a la otra. Y digamos, las matemáticas funcionan de esa manera, construyendo modelos abstractos que nos permiten representar diferentes sistemas reales. Y luego pues hay que enterarse muy bien de qué puedo yo incluir en el modelo y qué no. Pero lo más importante es poder dar ese paso y poder capturar toda la información que es fundamental para construir el modelo. Bien, entonces, después de que yo tengo mi grafo, ¿cierto? Ya me pasé del mundo de las páginas web a los grafos. Hay algo más que yo tengo ahora que decir. Tengo que decir, bueno, entre esas 3 páginas web, ¿cuál es la mejor si yo busco un cierto término? Y ese término puede aparecer en todas las páginas web, ¿cierto? Puede aparecer en las 3. Entonces, ¿cuál es la mejor? ¿Qué es lo que hace PageRank? Que es el algoritmo que utiliza Google para hacer el ranqueo de las páginas. Él lo que va a ver después es, va a observar a las personas cómo navegan las páginas. Y entonces va a ver que, por ejemplo, las personas después de leer esta página tienden a dar clic muchas veces en la página 2, ¿cierto? Digamos que tienden a dar clic 10 veces en esa página, en ese enlace que los lleva a esa página, por cada vez que dan clic en un enlace que los lleva a esta página. ¿Eso qué quiere decir? Si yo descontara por un momento esta página de acá, eso me está dando información acerca de personas que están haciendo la búsqueda y que están encontrando que esta página es 10 veces más interesante que esta página, ¿cierto? Entonces, yo puedo continuar el camino de las personas. Por ejemplo, alguien que entró inicialmente a esta página, ¿a dónde va después? Entonces esa persona de pronto podría ir a esta página 5 veces por cada vez que una persona decide ir a la página 3. Este modelito lo que me está diciendo entonces es que
hay mucho tráfico en esta área, ¿cierto? Y muy poco en esta. Y en ese sentido me está diciendo que estas dos páginas son mucho más importantes que esta de acá. Luego yo puedo hacer lo mismo con esta página de acá, la 3, ¿cierto? Entonces me pregunto, entre estas dos páginas, ¿hacia dónde tiende a ir más la gente? Digamos que la gente va 2 veces más a esta página que a esta página. Por cada 2 clics, desde esta página a esta, yo recibo un clic desde la 1 a la 3. Entonces, ya con esto tengo mis nodos enumerados, enlaces, ¿cierto? Y además le asigné unos pesos a esos enlaces. Esos pesos yo puedo dar un paso más y entenderlos como probabilidades. Entonces yo puedo decir, si yo estoy parado en la página 1, ¿cuál es la probabilidad de que después yo visite la página 2 o la página 3? Pues la probabilidad de que yo visite la página 2 va a ser 10, ¿cierto? Que es el peso de ir hacia la página 2, sobre 10 más 1, que es el total de posibilidades que tengo. Mientras que el peso de 3 va a ser 1 sobre 10 más 1. Entonces termino con probabilidades, numeritos entre 0 y 1, ¿cierto? Que me dicen, con probabilidad 10 sobre 11, si usted está en la página 1, se va a mover a la 2, con probabilidad 1 sobre 11 se va a mover a la 3. ¿Yo qué puedo hacer después? Puedo entonces imaginarme que alguien ingresa a alguna de las 3 páginas y empieza a navegarlas de acuerdo con esas probabilidades. Entonces pasa de la 1 a la 2, se devuelve a la 1, baja a la 3, pasa a la 2 y continúa. Y yo lo dejo que haga ese ejercicio por mucho tiempo. ¿Qué es lo que va a pasar eventualmente? Que yo debería poder observar que esa persona tiende a pasar más tiempo en alguna de estas 3 páginas. Y por los pesos que he escogido aquí, ¿qué debería pasar? Debería pasar mucho más tiempo en la primera página, después debería pasar más tiempo en la segunda y después en la tercera. Entonces, a partir de estas probabilidades yo puedo llegar a un resultado que me puede decir algo como este. Me puede decir, yo tengo las páginas 1, 2 y 3, ¿cierto? Y, por ejemplo, el 80% del tiempo él lo pasa en la página 1. El 15% del tiempo lo pasa en la página 2 y el 5% del tiempo lo pasa en la página 3. Si yo llego a este resultado, en ese momento yo puedo decirle a alguien más que venga a buscar los mismos términos que buscó esta persona, puedo decirle, la página 1 es la primera página que tú quieres ver. Y entonces yo te lo organizo. Te lo organizo en el orden que me da este resultado. Entonces, te entrego un resultado donde no solamente te digo en qué páginas está el término que buscaste, sino cuáles son las páginas que otras personas han considerado más relevantes cuando han buscado ese término. Yo entonces termino con páginas y páginas y páginas de resultados, ¿cierto? La primera va de la 1 a la 20, después de la 21 a la 40 y termino, si tengo 10.000, 15.000, 500.000, 1 millón de resultados, pero yo típicamente nunca voy hasta allá. En la primera tengo las mejores. ¿Y cómo sé que son las mejores? Gracias a esto. Gracias al comportamiento de otras personas. Según otras personas están navegando, según como ellas estén navegando, yo aprendo, ¿cierto? De alguna manera es como un algoritmo que va aprendiendo cómo se comportan otras personas y dependiendo de eso, te recomienda cuál página es la que es más relevante para tu búsqueda.